Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a empezar nuestra primera clase. En esta clase teórica vamos a hablar vamos a hacer en realidad una introducción a la metodología de la investigación. Para eso vamos a retomar un poco los conocimientos y los aprendizajes que ustedes habrán podido aprender en las materias correlativas a esta cátedra, como por ejemplo epistemología e introducción a la psicología. En la clase de hoy vamos a partir de los conocimientos que tenemos en relación a la filosofía. Puntualmente vamos a hacer referencia a una disciplina filosófica que estudia a la ciencia, que es la epistemología. Vamos a ver básicamente qué es y para qué nos sirve la epistemología. Vamos a partir de lo que es el concepto de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, cómo se define, de qué se trata. Vamos a ver si realmente la ciencia ha evolucionado o no a lo largo de la historia. También vamos a ver si la ciencia es una forma de conocer el mundo y si está divorciada de la psicología, si la psicología es una ciencia aparte o no. Vamos a hablar un poco sobre la psicología como ciencia y van a tener su primera tarea. Vamos a empezar hablando sobre las disciplinas filosóficas, ¿sí? A mí me gusta por ahí simbolizar a la filosofía como un gran árbol, donde dentro de este árbol se ramifican, ¿sí?, diferentes partes de este árbol que vendrían a ser las diferentes disciplinas filosóficas. Dentro de ella tenemos a la ética, que se encarga de estudiar los aspectos y las conductas morales, lo que está bien, lo que está mal, la estética, la axiología, la ontología, la gnoseología, la lógica. Y también es muy importante tener en cuenta de que dentro de las disciplinas filosóficas está básicamente la epistemología, que justamente se encarga del estudio de las ciencias. Nosotros vamos a puntualizar específicamente en lo que es la epistemología. La filosofía como modo de conocer el mundo, ¿sí?, tiene por objeto al hombre, a Dios, al mundo y al conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento estamos haciendo referencia a la ciencia. La filosofía, como disciplina madre de toda la ciencia, se caracteriza por tener básicamente el asombro, la duda como método, ¿sí? La duda es lo que me va a impulsar a conocer. La filosofía lo que hace es cuestionar la realidad, va a buscar un sentido a la realidad, una explicación acerca de los fenómenos que se observa. Es básicamente una disciplina reflexiva, se basa en lo que es la flexibilidad, el juicio crítico, la humildad, el amor por la sabiduría y también tiene una visión totalizadora del fenómeno. La filosofía utiliza diferentes métodos para poder conocer aquello que los filósofos en la antigüedad venían utilizando, que hoy en día se utiliza mucho también en psicología como forma de intervención clínica. Básicamente destacamos como métodos que utilizaba la filosofía como la mayéutica, el método dialéctico o la dialéctica, el método fenomenológico, el hermenéutico y más adelante el método cartesiano. Como yo les decía, la filosofía tiene diferentes disciplinas como la ontología, la epistemología, la estética y demás. En este caso nosotros vamos a focalizarnos en lo que es la epistemología. Y la filosofía analiza diferentes tipos de problemas, problemas antropológicos sobre
la naturaleza de Dios, aspectos éticos, el conocimiento, los valores, entre otro tipo de problemáticas. Acá vemos otra forma de clasificar a las disciplinas filosóficas. Acá, por ejemplo, tenemos la metafísica, que se encarga de estudiar la naturaleza, en especial lo que va más allá de lo físico, como por ejemplo Dios, ¿sí? También tenemos la lógica. La lógica estudia formas y principios que rigen al conocimiento y al pensamiento. Y la epistemología, que es un método de conocimiento humano, es decir, que los hombres nos manejamos a través de la ciencia, es una forma de poder mirar la razón. Cuando hablamos de epistemología como disciplina, entonces, ¿de qué diablos estamos hablando? Es decir, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Una de las definiciones que nos interesa mucho, que ustedes lo van a poder leer en el libro de epistemología para principiantes, dice de que la epistemología es una palabra que parece o suena difícil, erudita y culta. Los que se dedican a esta actividad suelen pasar por intelectuales, estudiosos, gente difícil de entender. Sin embargo, uno de los autores, que es von Foerster, un gran pensador contemporáneo, físico, pionero de la cibernética, teórico de la organización, epistemólogo, sostenía que todos tenemos una epistemología, pero no sabemos que la tenemos. Si ustedes quieren definir lo que es la epistemología, podemos decir de que la epistemología vendrían a ser los cristales por los cuales las personas miramos la realidad, ¿sí? Lo que más adelante vamos a llamar y lo vamos a denominar paradigmas, ¿sí? En psicología existen diferentes bases epistemológicas sobre las cuales se asientan las diferentes escuelas. Como ustedes habrán podido observar, cada escuela tiene una forma particular de poder ver la realidad, de poder estudiar la conducta, la mente, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, que todos los conocimientos provenientes de la psicología provienen y se asientan en una base epistemológica, ¿sí? Y, como yo les decía, la epistemología se encarga del estudio de la ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, ¿de qué se trata? Bueno, la ciencia es una forma de conocer el mundo, ¿sí? En el siglo XVI, la ciencia recién logra imponerse como una forma legítima para poder explicar los fenómenos, ya que antiguamente los fenómenos eran explicados a través de la religión, a partir de los mitos, ¿sí? Y las ciencias, podemos hablar de ciencias de una o varias y cómo se clasifican. Bueno, la ciencia básicamente tenemos que hablar de una serie de conocimientos, ¿sí? Que puede clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios. Esto también lo van a encontrar en la bibliografía que hemos colocado en el dossier. Por ejemplo, la ciencia puede clasificarse según sus enunciados. Dentro de ello están las ciencias formales, como la lógica, la matemática, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Según el método, las ciencias se clasifican en método hipotético-deductivo o inductivo, que en posteriores clases vamos a indagar básicamente sobre esta forma, ¿sí?, de proceder metódicamente. Vamos a definir qué es el método hipotético-deductivo y el inductivo. Según su fin, la ciencia se clasifica en ciencia básica, que busca incrementar el conocimiento, o aplicada. Por ejemplo, si ustedes en psicología quieren estudiar un fenómeno, por ejemplo la ansiedad, generar conocimiento sobre la ansiedad sería ciencia básica, ¿sí? Y ciencia aplicada puede ser generar un tratamiento para la ansiedad, crear un test que evalúe, por ejemplo, la ansiedad, que mida la ansiedad. Según su ideología,
la ciencia se puede clasificar en cientificismo o ciencia emancipadora, ¿sí? La ciencia emancipadora básicamente apunta a lo que es crear conocimientos para generar cambio, que está muy asentado en el paradigma eh, sociocrítico, ¿sí? Y la ciencia se puede clasificar según su estudio, según su objeto de estudio, en ciencias formales, ¿sí? Dentro de ello está la matemática y la lógica, y ciencias fácticas, entre ellas la ciencia natural y las ciencias sociales, ¿sí? La psicología puntualmente se ubica dentro de las ciencias fácticas, ¿sí? Que estudian hechos concretos, ya llámese la mente, la conducta, etcétera, etcétera. La ciencia, ¿sí? Podemos decir de que a lo largo de todos estos años ha ido evolucionando desde la edad antigua, pasando por la edad media, moderna, hasta llegar a la época actual, que es la etapa contemporánea, ¿sí? En la prehistoria, básicamente, podemos decir de que recién se empieza a hablar de conocimiento con la aparición de la escritura, ¿sí? Ya que previamente los conocimientos que se producían no podían transmitirse de generación en generación, ya que no existía una forma escrita que pueda quedar en la memoria colectiva, ¿sí? Junto con ello vino la domesticación, el hombre se hace sedentario, es decir, deja de ser nómade, y se crea lo que se denomina la cultura, ¿sí? La cultura da lugar a ciertas organizaciones sobre los cuales también se va a regir el conocimiento, como la familia, las clases sociales, etc. En la antigüedad, una de las principales culturas que se encargó de generar el conocimiento fueron los griegos, ¿sí? Los griegos puntualmente ponen énfasis en la ausencia de la carga religiosa en la creación del conocimiento. Básicamente los griegos proponen un conocimiento basado en la razón, ¿sí? Dentro de los pensadores de esta época podemos mencionar, por ejemplo, a Platón. Él decía de que el conocimiento tiene la naturaleza de ser inmutable, el conocimiento se halla en el mundo de las ideas, utiliza la metáfora o la alegoría de la caverna. Aristóteles, él tiene otra posición y dice de que se conoce a través de los sentidos, ¿sí? Las cosas en su origen están en potencia, que pasa a acto. Otro de los autores que también mencionamos en esta época es a Euclides. Él dice de que los razonamientos se componen por premisas y conclusiones, y esta última deriva de las primeras. Podemos decir de que Euclides es uno de los primeros teóricos que va a dar lugar a lo que hoy se conoce como la lógica,